Capítulo 361. La pólvora ya estaba cerca de los cañones, pues los soldados bárbaros se preparaban para cargarlos y disparar contra el ejército de Naregan. Sería un blanco fácil para nuestros guerreros. Padre, el general Bresch quiere ordenar a sus soldados que avancen y ayuden a los suyos en la batalla, me comunicó telepáticamente un agente desde el ejército de Naregan. Aunque esto iba en contra de tus planes, sigue insistiendo. ¿Debería detener a este idiota? Me detuve en el aire un momento. A unos 200 metros, gigantes luchaban, huían y morían, pero mi proximidad inmediata era un lugar seguro gracias a mis guardaespaldas y mi pistola de aguijón. Dile que se quede quieto. Sus soldados serán un blanco para las armas enemigas, le respondía la gente. Además, podrían necesitarse más adelante. Luego envié un mensaje a Vladimina. Quiero cientos de abejas con ballestas cerca de mí. Inmediatamente. Y asegúrate de que no haya otras abejas cerca de los cañones. Sí, padre. Me aseguraré de que las abejas ballesteras tengan lanzallamas con mucho combustible. Asentí para mí mismo, aunque en ese momento Vladimina estaba luchando demasiado lejos para verla. Por cierto, ¿cómo está el combustible? ¿Cuánto tiempo más podemos luchar? Solo media hora si no cambiamos de ritmo, padre. Con descansos para recuperar el aliento, podemos seguir luchando después con nuestros cuchillos y aguijones. Pero esto sería mucho menos efectivo. Entonces definitivamente tendremos que hacer estallar esos cañones. Estoy en ello, padre. Las abejas ballesteras ya casi están en tu posición. Los vi un momento después. 1.000.000 de abejas guerreras con ballestas en sus brazos. Todas poseían el gen de la respiración de fuego, y en sus estados de sistema pude ver la cantidad de combustible que les quedaba. La mayoría estaban por encima del 50%, lo cual era bastante bueno, es decir, alrededor de 5 buenos escupitajos más. Presentándose para el servicio, padre. Gritó el jefe del escuadrón. Síganme todos. Grité. Y preparen los pernos de encendido. Los ojos de los guerreros brillaban de emoción mientras se apresuraban a coger su equipo. Me aparté de ellos, pero aún podía percibir su efusivo entusiasmo. Ah, vamos a usar eso. Por fin. Matad a nuestros enemigos con fuego. Con más fuego. Y el Padre nos va a guiar personalmente, oh, este es el mejor día de mi vida. Los pernos de ignición eran otro tipo de munición especial. A diferencia de los de punta venenosa, estaban hechos de piedra viva y su punta apenas era lo suficientemente afilada como para clavarse en algo. Sin embargo, alrededor de esta punta había una capa de cera. Cuando una abeja escupe fuego, escupe un poco de su napalm natural sobre la cera, la punta de la flecha arde caliente y firme, casi como una antorcha. Esto permite a las abejas encender objetos desde una distancia más segura que la habitual escupiendo fuego. No estaba dispuesto a enviar a nadie a una misión suicida hoy. Volé más alto, a medio kilómetro de altura, para que los humanos de abajo no pudieran tocarme ni siquiera si levantaban la cabeza, y se dirigieron directamente hacia los cañones. Sus tripulaciones los habían abandonado en gran medida en medio del pánico, pero unas pocas docenas de personas tuvieron la suficiente presencia de ánimo como para al menos intentar asegurar toda la pólvora. Demasiado tarde. Como le dije a Vladimina, no había abejas peleando abajo, lo que significaba que muchos humanos intentaron retirarse de su muerte en esta dirección, sin saber que solo estaban pasando de un fuego a una sartén. Allí. Y allí señalé varios sacos cerca de los cañones. Mis antenas captaban el penetrante olor a pólvora incluso desde allí. ¿Desde qué altura pueden disparar, chicas? El jefe guerrero miró hacia abajo, entrecerró los ojos y luego agitó sus antenas. Con este viento, nuestro aliento de fuego salpicará por todas partes, pero una saeta de ballesta podría volar más lejos. Quizás, a 2 kilómetros del suelo. Calculé el tamaño de los sacos de pólvora y la explosión que podría seguir. Esto debería funcionar. Hazlo. Enciende los objetivos cuando estés listo. Sí, padre. Saludó el jefe y voló más alto. Observé cómo las 1000 abejas ballestas encendían sus pernos de ignición y apuntaban hacia abajo, teniendo en cuenta cuidadosamente el viento y dispersándose en un área grande para alcanzar todos los objetivos marcados.
Había demasiados sacos de pólvora esparcidos en una distancia demasiado grande para encenderlos todos a la vez con solo 1000 abejas, pero según mis cálculos, si los sacos que marqué explotaran, iniciarían una reacción en cadena que destruiría la mayor parte de la pólvora, y todo lo que estuviera cerca de ella. ¡Fuego! Gritó el jefe guerrero. Se oyó un zas simultáneo. 1000 saetas salieron de sus ballestas. Las vi caer como una lluvia de estrellas fugaces. A 1,5 kilómetros de distancia, una estrella se apagó, luego otra y otra. Para cuando alcanzaron los objetivos, casi todos los proyectiles se habían extinguido por el viento en contra, y el resto no fue suficiente para incendiar la gruesa tela de los sacos de pólvora. ¡Diablos! Esto no fue suficiente para que más de unos pocos humanos nos notaran. ¡Maldita sea! Soldados, apunten. Gritó de nuevo el jefe guerrero. Padre, permiso para acercarnos. Necesitamos 500 metros más. Hice una mueca, pero... De acuerdo. Pero ten cuidado. Vuela después del disparo. Qué bien que papá no quisiera acercarse a la futura explosión, pensó Destroyer a mis espaldas. No me gusta recordarle que debe proteger su vida. Este debería ser nuestro trabajo. Miré hacia atrás, y a mis siempre obedientes guardaespaldas. Como siempre, estaban atentos al peligro desde todas partes, incluso desde arriba. Miré hacia allá también, pero hoy el cielo estaba libre de dragones. Solo había algunas nubes. Mientras tanto, las abejas guerreras volaban 500 metros hacia abajo. A esa distancia, no podía oír lo que gritaban, pero las vi apuntando hacia abajo. Pero ya habíamos llamado la atención. Y con las abejas tan cerca, varias docenas de humanos en los alrededores se volvieron hacia nosotros, y algunos de ellos buscaban mosquetes y pistolas. Capítulo 362. Antes de que los humanos pudieran dispararles, las abejas guerreras dispararon primero. Otra lluvia de diminutas estrellas cayó sobre la pólvora, y las abejas inmediatamente volaron más alto, alejándose de la inminente explosión. Yo también me tensé y luego tuve que batir furiosamente mis alas cuando una repentina ráfaga de viento intentó arrojarme a un lado. Y el mismo viento empujó todos los rayos que caían fuera de curso, apagando los incendios y haciendo que los rayos fallaran irremediablemente sus objetivos. Maldito viento. Si el viento tuviera una cara que fulminar, lo habría hecho. La mala suerte me perseguía. Las abejas ballesteras, por supuesto, no se rendirían solo por fallar una segunda vez. Ya estaban rearmando sus arcos, pero desde abajo, los humanos también les apuntaban con sus armas. Con un fuerte estallido, un mosquetero disparó en nuestra dirección, fallando a 100 metros. Pero esto fue solo el principio. Aunque acertara una abeja incluso desde esa distancia, relativamente pequeña para los humanos, era muy difícil con sus rudimentarias armas, hasta un rifle de mala calidad acierta en el blanco 2 veces al año. Ahora las abejas ballesteras dudaban, sin saber si debían seguir disparando o retirarse. Sigan disparando, chicas. Las cubriré. Le dije al jefe guerrero de las abejas ballesteras y levanté la cola. Antes de que nadie más pudiera apretar el gatillo, disparé mi aguijón a un mosquetero. Aunque la distancia era enorme, los humanos eran objetivos igualmente grandes, y el mosquetero levantó la cabeza convenientemente, lo que hacía que su rostro fuera fácil de alcanzar incluso desde arriba. Infliges 54 de daño. El objetivo queda envenenado. Mi aguijón le dio en la nariz. Gritó y cayó, perdiendo salud continuamente. Y para cuando mi aguijón volvió a crecer, ya estaba apuntando a otro tirador. Ametralladora de aguijón, vamos, vamos, vamos. Grité, disparando un aguijón tras otro. Morí todos, no debieron haber venido. Los enemigos solo podían cubrirse y huir o caer y morir. Los pocos disparos de pánico que alguien realizó se alejaron aún más de nosotros que el primero. Nadie pudo oponerse a ellos cuando las abejas guerreras lanzaron su tercera descarga. Esta vez, todo salió a la perfección. Las saetas ardientes impactaron los sacos de pólvora, incendiando su gruesa tela. Quizás algo de pólvora derramada también se incendió, porque entonces... ¡Bum! La primera explosión sacudió la tierra y el aire, lanzándome a mí, a mis guardaespaldas y a las abejas guerreras que escapaban con la onda expansiva. Lanzó a un lado el cañón más cercano y a varios humanos que estaban demasiado cerca. Pero después de esto, siguieron una docena de explosiones más. Fue una cadena ensordecedora de explosiones, fuego y humo.
La fuerza combinada de estas explosiones fue incluso mayor de lo que esperaba. Por un instante, me sentí como una hoja al viento. Así de lejos me lanzaron las ondas expansivas, incluso desde esa distancia. Padre. Gritó Destructor, agarrándome el brazo para intentar estabilizarme o evitar que me tirara. Abajo, las abejas guerreras gritaban con mucha más desesperación. Las ondas expansivas las hirieron lo suficiente como para reducir sus puntos de salud. Algunos gritaron y empezaron a caer, incapaces de desplegar sus alas rotas, y no todos fueron atrapados por sus hermanas a tiempo. Otros perdieron sus armas o miraron a su alrededor aturdidos, como si hubieran sufrido una contusión. Pero esto no era absolutamente nada comparado con lo que le estaba sucediendo al ejército vasoviano. La cadena de explosiones atravesó una fila entera de cañones, atrapando en sí a cientos, no, miles de personas que se retiraban hacia ella de las abejas cruzadas lideradas por Vladimina. Me agarré en el aire y miré hacia abajo con los ojos muy abiertos. El humo que se elevaba desde el lugar de las explosiones ocultaba la peor parcata imagen, pero dondequiera que miraba había sangre, hollín y cuerpos tirados, a menudo desmembrados. Los supervivientes solo podían tumbarse y gemir de dolor, o intentar arrastrarse o huir, según el grado de heridas. Fue una escena de destrucción que me hizo suspirar de asombro, algo cruel y primario. El instinto masculino que se sentía atraído por los tanques y demás maquinaria de guerra simplemente vio un trocito de cielo. Sí. Grité, levantando los puños. Lo logramos, mis chicas. Sí. Y aunque todos estaban heridos, y algunos de ellos incluso murieron, los ballesteros vitorearon y sonrieron con genuina alegría mientras se reunían cerca de mí. Mis hijas lo entendieron. Ellas también tenían ese instinto. Esto es lo mejor que he hecho en mi vida, padre. Todos nosotros. Dijo la jefa guerrera, volando a mi lado. Tenía un brazo doblado y la cara manchada de hollín, pero su sonrisa era radiante. Tantos murieron por sus propios explosivos, por favor, guíanos. A cualquier parte. A matar. Levanté mi mano, diciéndole sin palabras al jefe que esperara un momento y le envié un mensaje a Vladimina. Informe, Vladimina. ¿Cómo están tus fuerzas? Unos cientos de abejas quedaron atrapadas en las explosiones, pero las bajas son pocas. Esto destrozó lo que quedaba del espíritu humano. Se están retirando por completo. Bien. Acaba con quienes puedas, pero no persigas al resto. Esta fue una victoria gloriosa, pero habrá muchas más en el futuro. Sí, padre. Después de esto, me volví hacia las abejas ballesteras. Ya basta de pelear por hoy. Todos, retírense a la retaguardia y vean a los médicos. Acaban de ganar esta batalla, se merecen descansar. Sí, padre. Saludó el jefe guerrero con un ligero dejo de decepción y fue a organizar a su gente. Mientras tanto, miré hacia abajo, a la lejana colina donde se encontraba el ejército de Naregan, y me reí entre dientes. El general Grech estaba a punto de venir solo para la limpieza y decepcionarse, hasta que se enteró de mis próximos planes. Dado que el Imperio Bardo lo había iniciado, sería el próximo objetivo de nuestra conquista. Ya que toda esta gente está aquí, pueden ayudarnos a convertir todos estos cadáveres en recursos. A partir de hoy, el ejército de Naregan tendrá muchos más mosqueteros que antes. Capítulo 363. Nos dieron la victoria, pero me siento tan inmerecedor. Debemos perseguir al enemigo lo más rápido posible y hacerles pagar caro por pisotear nuestro territorio e intentar humillarnos. Fue el pensamiento más fuerte que Grech tuvo al día siguiente. Muchos soldados del ejército de Naregan lo compartían. Mientras tanto, mis hijas ardían de deseo por matar a más humanos y conquistarlos como es debido. Tras la primera victoria sobre los Bardish, las abejas y los humanos pasaron un día entero en el campo de batalla, saqueando y limpiando. Aunque las mayores reservas de pólvora habían explotado durante la batalla, aún quedaba suficiente pólvora y balas para que Grech pudiera equipar a 1000 soldados con estos mosquetes de barril. Aún tenían que entrenarse para disparar. Algunos agentes podían explicarles el proceso a los soldados, habían visto a soldados bárbaros hacerlo muchas veces, pero nadie, excepto los soldados, podía aprender a dar en el blanco. Por ahora, los mosquetes seguían siendo relativamente inútiles. En cuanto a los cañones, la mayoría estaban demasiado dañados para usarlos, y el resto eran demasiado pocos para llevárnoslos.
La mayoría de los muertos bárrados fueron arrojados a fosas comunes, pero antes de eso las abejas recolectaron abundante carne de ellos, cocinándola para preparar provisiones de campo. Como no quería explicarles esta costumbre a mis aliados humanos, las abejas lo hicieron sin que ellos lo vieran. Una docena de cuerpos remotos despojados de sus huesos podrían alimentar a todo el ejército cruzado durante una semana, y los humanos culparon a las bestias carroñeras. Al día siguiente, otro grupo de refuerzos, 200.000 abejas guerreras procedentes de guarniciones cercanas, se unió a nosotros. Estas abejas, que solo habían oído hablar de la gloriosa carnicería, estaban el doble de ansiosas que el resto por participar en la siguiente pelea y tener algo de esa gloria. Querían perseguir al ejército bardo de inmediato y atraparlo por la espalda. Incluso Vladimir compartía este deseo. Padre, me saludó ese día con un mapa de papel en la mano. He vuelto a estudiar los mapas de la zona y tengo una propuesta. Mira, el camino que los humanos Bardish han tomado para retirarse está rodeado de colinas y bosques. Si el ejército del Imperio de las Abejas vuela en línea recta tras ellos, podremos alcanzarlos antes de que lleguen a su propia frontera y atacarlos por la espalda. Los humanos Naregan podrían alcanzarnos más tarde. Ni siquiera los necesitaremos si nos abastecemos con los Bardish. Miré el mapa y conté velocidades y distancias. El plan de Vladimir probablemente funcionaría, y estuve tentado de hacerlo. Sin embargo, esos bosques de montaña que tendremos que cruzar no están al alcance de ninguna guarnición, ¿verdad? Apuesto a que están llenos de bestias que intentarán atacarnos en cuanto nos vean. Nuestro ejército es lo suficientemente grande como para que una pequeña parte pueda quedarse atrás y combatirlos mientras el grueso avanza sin perder el ritmo, replicó Vladimir de inmediato. Al menos pensó en esto. Esto sigue siendo un riesgo. No quiero correrlo sin un ejército de humanos tras el cual esconderme si las cosas se ponen feas. Habrá más riesgos más adelante, cuando un ejército cansado tras una larga marcha tenga que luchar contra humanos que tuvieron tiempo de pensar en la amenaza que acaban de enfrentar. Recuerda lo adaptables que son los humanos, Vladimir. Mi hija parecía haber comido algo agrio, pero intentó no demostrarlo. Lo sé, padre. Cuanto más tiempo pase y más ataques sufran, más preparados estarán. Por eso debemos matar a tantos como sea posible antes de que tengan tiempo de adaptar sus tácticas. Lo pensé un poco más y tuve una idea. No envíes al ejército, Vladimir. Envía asesinos. Tenemos suficientes B-marines aquí. En este momento, cuando están asustados y confundidos, son más vulnerables que nunca a perder su liderazgo. Mata o mutila a sus líderes. La expresión de Vladimir se iluminó al instante. Me reí entre dientes ante su reacción entusiasta. Aunque no habrá ninguna matanza de gran escala de inmediato, matar es matar, ¿eh? Sí, padre. Los B-marines alcanzarán al ejército en retirada en cuestión de horas y serán más rápidos que la mayoría de los depredadores. Organizaré equipos de inmediato, dijo con un saludo militar. Estos equipos partieron para cumplir su misión apenas una hora después. Poco después, el resto del ejército también marchó. Sin embargo, nuestro objetivo no era el ejército bardo en retirada. Después de estudiar el mapa con Gresch un rato, decidí que debíamos marchar directamente al siguiente objetivo estratégico: el castillo Sonerat, que se alzaba en el límite del territorio bardo. Era una fortificación cuya guarnición controlaba una extensa zona de la extensión oriental, y el ejército bardo definitivamente se retiraría río abajo. No teníamos ninguna posibilidad de llegar más rápido que ellos sin nuestros propios barcos, que no teníamos, pero si atacábamos con rapidez, podríamos asaltar el castillo Sonerat antes de que llegaran más soldados de Leer para reforzarlo. Si Su Majestad y su ejército no estuvieran con nosotros, diría con seguridad que nuestras fuerzas no serían suficientes para tomar una fortaleza como esa de una vez, al menos sin trabuquetes ni torres de asedio, comentó el general Gresch sobre mi objetivo elegido. Pero con vosotros, los dioses están de nuestro lado, así que tengo fe absoluta en nuestra victoria. Además, los guardianes divinos pueden volar. Ningún muro podrá deteneros. Solo temo que mi espada no saboree la sangre para otro combate. Esperaba que las cosas salieran tan bien como Gresch creía, y pregunté a los oráculos del campamento militar si veían algo claro en el futuro, pero era demasiado tarde. Acabamos de marchar. Los asesinos de la Marina de Guerra pronto anunciaron su éxito.
El comandante enemigo y 5 de sus oficiales de mayor rango estaban muertos o ciegos, y la retirada del ejército se volvió aún más desorganizada que antes. Pero aún así lograron llegar a sus botes. 3 días después, nuestro ejército llegó a la fortaleza fronteriza donde comenzó todo, pero en lugar de enemigos, solo vieron un espantoso mensaje para nosotros. Capítulo 364. Las puertas del fuerte no solo estaban abiertas ante nosotros, sino que estaban rotas. También se veían algunos agujeros recientes de balas de cañón en sus muros de ladrillo. Pero lo que más llamó la atención fue la cadena de cuerpos que colgaban sobre las puertas como una guirnalda navideña del infierno. Una docena de cadáveres estaban atados por los brazos y arrojados por encima de la puerta. Entrecerré los ojos y vi varias cabezas en picas colocadas en las murallas. Como pequeños duendes, docenas de dragones negros volaban alrededor de la fortaleza, muchos de ellos todavía picoteando los cadáveres. La mayor parte del ejército aún no lo vio. Yo, Grest y unas cuantas docenas de exploradores, tanto humanos como abejas, viajábamos delante de él. Los exploradores fueron enviados a inspeccionar la fortaleza, vieron la escena y la ausencia total de enemigos, y nos informaron. Ahora era nuestro turno de observar la situación con nuestros propios ojos y decidir qué hacer. Esta degradación de nuestros muertos, los bardos son unos auténticos monstruos. Se enfureció Grest. Tenía las manos tan apretadas sobre las riendas de su caballo que temí que las desgarrara con sus dedos ganchudos. Sí, esto se veía horrible, incluso desde lejos. Y olía aún peor. A las abejas no les importa la muerte de algunos humanos, por muy espantosa que sea, pero los exploradores humanos que vieron esto se agitaron visiblemente. Sus pensamientos eran más de ira que de tristeza, pero la ira podía fácilmente llevar a una imprudencia innecesaria en el campo de batalla. Además, ¿cuánto tiempo crees que estuvieron allí los cuerpos, Kiernes, 104? Le pregunté al sargento comando del escuadrón de exploración. Al menos varios días. Ahí huele fatal. Y hay muchísimas larvas de mosca. Hice una mueca. Era repugnante siquiera imaginarlo. Desde allí, no podía ver los peores detalles del mensaje de los bardos, y no quería verlos. Además, tenía otras preocupaciones. Majestad, debemos reunir a los muertos y darles un funeral como es debido. Grest me habló con furia y en voz tan alta que era audible, aunque no me concentraba en ellos. Habrá un retraso, pero solo pequeño. Ya es tarde. Podemos acampar cerca del fuerte. No harás tal cosa, respondí de inmediato. Los soldados ya están bastante furiosos. Lucharán con más serenidad si no saben de este lugar. Y ninguno de nosotros se acercará. Es un hervidero de enfermedades y plagas. Pero, Su Majestad. Grest se llevó una mano al pecho. Las almas de esta gente jamás verán la paz sin un funeral digno. Ya sacrificaron sus vidas por el reino. No deberían ser obligados a sacrificar también sus almas. Además, los soldados lo sabrán tarde o temprano. Es imposible acallar los rumores una vez que al menos alguien lo sepa. Miró de reojo a los exploradores humanos que estaban cerca y, aunque el pensamiento no se formó del todo en la cabeza de Grest, comprendí de inmediato lo que estaba pensando. Suspiré. Sería mejor abandonar este lugar por unas semanas hasta que los cadáveres estuvieran limpios, los carroñeros se fueran y las enfermedades dejaran de ser una preocupación. Pero Grest también tenía razón. Esos soldados humanos eran unos bebés comparados con las abejas. Tuve que trabajar muy duro para mantenerles la moral alta, mientras que mis hijas solo necesitaban una sonrisa, una palmadita en la cabeza y una oportunidad para trabajar. Tuvieron suerte de llevar consigo la mayoría de nuestras provisiones y suministros. Dejad aquí a 100 soldados, incluyendo a estos exploradores. Serán la nueva guarnición de este lugar y enterrarán a los muertos. Pero deben tener mucho cuidado al hacerlo. Ya sabéis que la carne podrida es donde crecen las enfermedades y atacan a cualquiera que no tenga cuidado. Grest asintió furiosamente. Sí. Estudié sus enseñanzas con detenimiento, Su Majestad. Hay algunos soldados de la Hermandad de Sangre en el ejército. Quizás puedan administrar la comunión de sangre a otros, para que toda la guarnición sea inmune a las enfermedades. Incluso si los hermanos de sangre en cuestión ya estuvieran en quién sabe qué generación, aún podrían inmunizar al menos parcialmente al resto de los 100 soldados bastante bien. Buena idea, le respondí a Grest. El resto del ejército marchará durante el resto del día. Deberíamos poder llegar a un pueblo cercano antes de que oscurezca demasiado.
Esto es lo que hizo el ejército. Dejando atrás el fuerte maldito y a 100 soldados desafortunados, caminamos hacia la aldea agrícola cercana. Estaba casi vacío cuando llegamos. La mayoría de la gente corrió hacia los bosques cercanos y solo los más obstinados decidieron quedarse y saludar a los soldados. Noté que, aunque técnicamente el pueblo estaba en el lado bardish de la frontera, la gente aquí era más verde que azul, aunque más azul que una persona Naregan promedio. Nuestro ejército acampó cerca, pero Grests dio órdenes estrictas a los soldados de tratar a los aldeanos con respeto. En lugar de saquear el lugar, como era común durante las guerras históricas, envió a un sacerdote a hablarles a los pocos ancianos testarudos que se quedaban en sus casas sobre la palabra de Nectus, también conocida como la verdadera enseñanza. Esto continuó en cada pequeño pueblo que vimos en nuestro camino al castillo Sonerat, lo que nos llevó una semana entera. Los lugareños no estaban muy dispuestos a adorar a nuevos dioses, pero el buen comportamiento de nuestros soldados nos ayudó a contratar algunos guías locales que nos indicaron los mejores lugares para acampar y nos ayudaron a actualizar nuestros mapas. Aunque la distancia entre mí y la cadena telepática más cercana era cada vez mayor, hice todo lo posible por mantenerme en contacto con el Supremo de la Colmena. Varios jinetes de dragón volaban desde nuestro ejército hasta la capital de Naregan y de regreso con mensajes. Por suerte, mis chicas se las arreglaban sin mí. Ambrosia, como siempre, controlaba con firmeza los asuntos del imperio y no dejaba que nadie se relajara. Incluso escribió en un mensaje que Titania, la mecha, había extraído el primer metal y, por lo tanto, Ambrosia dio órdenes de empezar a construir el segundo mecha modelo princesa. Fue una lástima no poder pasar tiempo con mi esposa, y también habría un retraso en el crecimiento de nuevas generaciones de abejas en Ibe Supremo. Cuando llegamos al castillo Sonerat, estos pensamientos fueron mi motivación extra para tomarlo rápido. Capítulo 365. Pero esto prometía ser una tarea más difícil de lo que esperaba. Los comandos exploradores ya se han infiltrado en el castillo y han traído información sobre sus habitantes y la distribución del lugar. Lo he discutido con el Consejo de Guerra de Glodimina, Grest y algunos otros oficiales humanos y abejas que observaban desde un costado, por si necesitaban su consejo. Con el ejército bardo que atacó anteriormente, su guarnición alcanzó aproximadamente 100.000 hombres. Era menor que la nuestra, pero contaban con fortificaciones. Un fuerte en forma de estrella de estilo europeo, construido para resistir el fuego enemigo, aunque solo los bárbaros de la zona contaban con armas de fuego de asedio. En los muros del castillo Sonerats montaron docenas de cañones y, además de ellos, había defensas más antiguas, como calderos para hervir agua. Esperaba los calderos, pero en realidad pensé que estarían llenos de aceite. Pero tenía sentido. El agua era mucho más barata y quemaba a la gente de todas llenas. Deberíamos tener especial cuidado con esas, Glodimina señalé. El agua hirviendo podría matar a muchas abejas a la vez, e incluso el vapor solo puede ser peligroso. Podemos acercarnos por los lados donde no hay calderos, padre. La mayoría de sus defensas son esos cañones y el foso, respondió Glodimina. El foso le preocupaba mucho a Grest, y ahora hablaba del tema con sus oficiales, pero las abejas, naturalmente, no estaban preocupadas. Nosotros estábamos preocupados por otras cosas. Cuéntanos de nuevo sobre las plagas que mencionaste, Comando Total Silence, le pregunté al Comando Beoun que trajo los informes combinados. Son innumerables, padre. No creo que hubiera tantos en los campos de cultivo antes de que las cruzadas los recorrieran, o eso oí, yo aún no había nacido. Varios equipos de exploradores fueron atacados a pesar de su extrema precaución. Había ratas, mosquitos, pulgas, moscas, cucarachas, dragones negros, pequeños dragones marrones, dragones grises, docenas. Los humanos y sus bestias en la fortaleza dejan su basura en enormes fosas y por todas partes, y las plagas parecen prosperar comiéndoselos a ellos y a sus reservas de comida. Y todo lo demás. El hedor es tan fuerte que es casi imposible encontrar algo solo por el olor. Hice una mueca. ¿Por qué esta gente tecnológicamente más avanzada era tan propensa a hundirse en su propia mierda? ¿Cómo es que están lo suficientemente sanos para luchar? Me pregunté. Había muchos enfermos dentro y muchos muertos, dijo Total Silence. No pudimos contarlos porque los muertos estaban en un pozo, y los enfermos no descansan como abejas, sino que siguen trabajando. Esto es insalubre, murmuró Glodimina. Pero esto coincide con lo que vimos antes con los soldados bárbaros que matamos, ¿no?
Algunos tenían rastros de enfermedad. Tuvimos que revisarlos cuidadosamente para que no comieran carne contaminada. Asentí. Esto explica su deseo de conseguir la panacea que cura todas las enfermedades. Pero, ¿es esto realmente normal para ellos? Agité la mano. ¿En serio? Silencio total, ¿has oído lo que la gente piensa sobre su estado? Mis subordinados también los escucharon. Están acostumbrados a esto, no están enojados ni asustados. Así que es normal, como usted dijo, padre. Le hice más preguntas a Total Silence para aclarar el panorama, y cuanto más oía, más quería acabar con el sufrimiento de esta gente de una forma u otra. Este era el peor lugar, juego de palabras intencionado, de la historia. A pesar de la proliferación de enfermedades, estos humanos vivían en espacios reducidos, donde solo los oficiales tenían sus propias habitaciones. Pero incluso los oficiales compartían comedores comunes. En cuanto a la limpieza, no parecía haber mucha. Las ratas proliferaban, y evolucionaban, de tal manera que los gatos que los lugareños mantenían cerca de sus almacenes de alimentos estaban perdiendo la batalla contra ellas. Otros insectos se propagaban sin control, frenados únicamente por el incienso aromático que se quemaba generosamente en la cocina y en otros lugares. Soldados, sirvientes y esclavos de la fortaleza vivían entre la tierra y seguían trabajando incluso si las enfermedades les hacían llagas en la quitina o les caían las mandíbulas. Solo dejaban de trabajar si morían, lo cual ocurría a menudo, porque los entierros parecían algo casi constante. A pesar de ello, todavía había muchos defensores, y tenían de nuevo un líder, el comandante del castillo Sonerat, que estaba decidido a expulsarnos de su país. Y mientras viajábamos hasta aquí, aprendió sobre la última batalla que perdieron los soldados barsos y trabajó en los errores del general muerto. Hemos buscado los depósitos de pólvora en el castillo, padre. Fue difícil, pero los encontramos. Los humanos pusieron la pólvora en barriles de piedra viva y los colocaron a lo largo de la muralla. Intentamos entrar en un solo barril, pero no tienen ni una sola grieta. Prenderles fuego será difícil. La piedra viva arde, pero tarda un poco. Y si la pólvora se mantiene separada, el efecto no será tan grande como antes, dijo Vladimina. Aún podemos asesinar al líder de la fortaleza. Si los asesinos pueden combatir a todas las plagas que hay dentro, señalé. Diablos, nuestros soldados tendrán que luchar contra ellos mientras los humanos luchan entre sí. Los comandos Peoun son mejores en sigilo. Total Silence sonrió con orgullo, y tienen sus trajes de camuflaje, pero el lugar era difícil de recorrer incluso para ellos. Vladimina se sumió en sus pensamientos. Y los oráculos, una vez más, no tienen nada definitivo que decir sobre el futuro, salvo que habrá una pelea, pero el clima seguirá soleado. Al menos una pequeña bendición, murmuró. Su Majestad. Su Majestad, ¿puedo interrumpir sus pensamientos? Su Majestad, ¿me escucha? Me asaltó un pensamiento insistente. Parpadeé y miré hacia arriba, donde Gresch dejó de hablar en voz alta y ahora lograba parecer humilde y alzarse sobre mí como solo un gigante de 200 metros de altura podía hacerlo. Te entiendo, Gresch. ¿Qué querías? Majestad, le pido disculpas si le interrumpí. Tanto mis exploradores como los suyos dicen una cosa. Este es un lugar muy bien fortificado, pero sus defensores se pudren vivos por ignorar sus enseñanzas. Creo que deberíamos considerar un asedio prolongado. Capítulo 366. Volví a sopesar los pros y los contras en mi cabeza y finalmente tomé una decisión. Intentaremos asaltar esta fortaleza primero. Ordena construir escaleras largas y preparar tablones que puedan colocarse sobre el foso para que sirvan de puente para tus soldados. Sí, Su Majestad. Por fin, nuestros guerreros podrán demostrar su valía ante los dioses, pensó Gresch, entusiasmado a pesar de que su sugerencia fue rechazada. Simplemente tenía demasiada fe ciega en mis decisiones. Sabía que, por la estabilidad del imperio, no podría quedarme aquí si comenzaba un asedio prolongado. Como mínimo, tendría que saludar a Ambit y asegurarme de que la colmena suprema, el corazón del imperio de las abejas, estuviera en buen estado. Si me alejaba de ella mucho tiempo, mi esposa me mataría. De la forma más placentera, ordenando hasta dejarme seco, pero la muerte sigue siendo una muerte. También tuve que morfotipar nuevas generaciones de Bemarines y Beons, algo que también solo podía hacer personalmente. Vladimina, le respondí a mi gran comandante. Prepara asesinos, después de todo. Asegúrate de que estén listos para cualquier cosa.
Si logran matar al comandante, nos ayudará mucho. Ella saludó. Sí, padre. Lo conseguirán o morirán en el intento. No, no morir. Deben retirarse si encuentran más enemigos de los que puedan encargarse. Muy bien. Entonces lo lograrán o se retirarán o morirán intentándolo. Dijo Vladimir con la misma seriedad. Me reí entre dientes. Coloca un par de sabuesos con los asesinos B marines para que el grupo pueda informarte de su progreso en tiempo real. A diferencia de los B marines, que solo tenían telepatía V, los sabuesos tenían telepatía décimo, que les permitía llegar al campamento con sus mensajes desde el castillo. Preferiría que nadie muriera ahí fuera sin necesidad. Como siempre, padre, dijo Vladimir con repentina solemnidad. Pero fuiste tú quien enseñó al consejero Bloodero, quien me enseñó que a veces se necesitan pequeños sacrificios para evitar más muertes. No quiero ir en contra de tus deseos, pero si los humanos pueden tomar esta fortaleza sin nuestra ayuda, casi lo agradecería. Pero necesitan al menos algunos asesinatos para ganar esta batalla. Arqueé las cejas. Así que Vladimir sugirió que sacrificara al ejército humano en este asalto en lugar del de las abejas. Casi parecía una buena decisión, pero las vidas humanas también tenían valor. Después de todo, estos humanos seguían siendo necesarios para contrarrestar la expansión oriental del Imperio Bardo. Y luego, el resto del Imperio Bardo. ¿Sabes? Esa fue una lógica muy inteligente, Vladimir. Pero las abejas y los humanos estamos juntos en esto, para bien o para mal. Los necesitamos, sonreí con suficiencia y le revolví el pelo a Vladimir. Se sonrojó un poco y apartó la mirada con evidente vergüenza. Claro, los mechas aún no están construidos. Respondió Vladimir, malinterpretando completamente mis palabras. ¿Entonces atacaremos el castillo junto con los soldados humanos? Sí. Ojalá las peleas humanas ahuyenten a las peores plagas. La guarnición del castillo Sonerad no atacó ese día. Los agentes enviados a espiar los pensamientos del comandante me dijeron que esperaba un asalto nuestro y se preparaba para bloquearlo y contraatacar. Pero esto nos dio tiempo para prepararnos. Durante el resto del día, las abejas constructoras de mi ejército guiaron a los soldados humanos mientras talaban montañas vivas de un bosque cercano. Más tarde, usarán la piedra viva para construir escaleras, puentes e incluso escudos de asedio. No me molesté en ordenar la fabricación de balistas, ya que esto llevaría demasiado tiempo y una fortaleza como el castillo Sonerad fue construida para resistir cualquier ataque a distancia extremadamente bien. Simplemente superarían en potencia de fuego a cualquier balista con sus cañones. Los artilleros del castillo Sonerad intentaron disparar contra nuestro campamento varias veces, pero estábamos tan lejos que las balas de cañón no alcanzaron el objetivo. Esto demostró la enorme distancia de vuelo de los cañones. Cientos y cientos de kilómetros. Si el castillo humano no fuera tan grande, sería imposible verlo desde nuestro campamento. Los asesinos enviados por Vladimir volaron de noche, y yo me quedé despierto hasta tarde con Vladimir para escuchar sus informes al comunicador de Vladimir. Las abejas llegaron fácilmente a los muros del castillo sin que los humanos se dieran cuenta, informando de todas las mismas cosas que Total Silence señaló anteriormente. Enfermedades, basura y plagas que proliferaban. Me aseguré de que los varios médicos inmunizados de nuestro campamento, que servían como portadores portátiles de las vacunas, estuvieran listos para compartir sangre con los asesinos. Estaba seguro de que se contagiarían de algo en esta cloaca de fortaleza. Y tuvieron que recorrer largas distancias a pie para no llamar la atención con su zumbido. La operación estaba durando tanto que solo pude dormir. Cuando me desperté recibí malas noticias. Los asesinos tuvieron que regresar con las manos vacías, padre, informó Vladimir. Casi alcanzaron al comandante, pero casi quedaron atrapados en una telaraña. Consiguieron matar a la araña, pero la pelea atrajo la atención de demasiadas criaturas cercanas, e incluso de un humano, por lo que el equipo tuvo que retirarse de inmediato. Deja que los asesinos descansen, pero envía otro equipo mañana por la noche, Vladimir. Podemos intentarlo mientras tengamos tiempo y mientras los humanos no sospechen de un asesinato. Los preparativos para el ataque no estaban completos. Sin embargo, los agentes abejas que espiaban los pensamientos del comandante desde una distancia segura de 1 kilómetro, lo cual les permitía a su gen telepatía décimo, informaron que el comandante planeaba esperar al menos una semana antes de actuar.
Las predicciones de los oráculos eran increíblemente inciertas y yo confiaba en que teníamos al menos esta semana para prepararnos para un asalto. Por supuesto, fue entonces cuando recibí un informe de los espías más remotos que estaban dispersos por Eastern Expanse Reach. La gente de Bardish ya ha reunido refuerzos de la zona y los está enviando para ayudar al castillo Sonerat. Capítulo 367. Se esperaba que estos refuerzos llegaran en 3 días. Si los refuerzos bárbaros nos atacan, quedaríamos atrapados entre ellos y el castillo Sonerat. Sería una posición táctica muy desfavorable. Si los refuerzos cortaran nuestras líneas de suministro, las abejas podrían buscar comida de alguna manera, pero los humanos seguramente comenzarán a morir de hambre casi inmediatamente. No teníamos una semana. Teníamos que atacar inmediatamente para poder lidiar con la amenaza del castillo Sonerat o saber con seguridad que era mejor retirarnos y maniobrar. Así que di la orden de atacar a la mañana siguiente, antes del amanecer, el momento en que las abejas ya estaban despiertas y alertas, pero los humanos estaban en su punto más dormidos. Esta vez, el ejército del Imperio de las Abejas y el ejército de Naregan iban a atacar juntos. Pero las abejas se adelantaron. La puerta principal del castillo Sonerat era su lugar más vulnerable, y aquí es donde Vladimir y yo planeamos atacar. Nuestro ejército se distribuyó en 3 partes. 2 iban a neutralizar los cañones en partes de la muralla que pudieran disparar a la zona frente a la puerta, mientras que la tercera iría a la puerta misma. Mientras nuestros enjambres se encontraban en el pasto frente a nuestro campamento, observé a mis hijas guerreras. Sonreían, emocionadas por luchar contra quienes declaré enemigos del imperio, sobre todo porque estaré con ellas. Aún así, sentí que seguir adelante sin al menos un pequeño discurso sería de mala suerte. Chicas. La batalla de hoy no se parece a ninguna otra que hayamos librado. Los castillos no son broma, pero sé que con su talento y habilidad, superarán este desafío fácilmente. Con su valentía, su poder y su ingenio, la conquistaremos hoy para poder conquistar el resto de este país mañana. Por el imperio. Mi hija vitoreó, levantando sus lanzas en señal de saludo y sonriendo. Por el imperio. Ahora casi brillaban de espíritu de batalla. Después de que la batalla comenzara y mi título de asesino de titanes les diera bonificaciones, iban a ser verdaderas máquinas de matar. Pues vamos. Todos, marchen. En silencio. Añadí, usando la telepatía para asegurarme de que todos en el ejército oyeran la orden. Por supuesto, era imposible que un ejército de abejas de este tamaño viajara silenciosamente, sobre todo por aire. Mientras viajábamos, el simple zumbido ahuyentaba a los insectos del bosque circundante. Pero nos quedamos bajo el dosel, aunque eso obligaba a los soldados a dispersarse más para caber entre todos los árboles y nos mantenía ocultos a la vista de los bárbaros en las murallas. Nos detuvimos frente al foso, mi única fuente de preocupación en ese momento. Un gran espacio abierto de agua, tenía 500 metros de ancho y no había dónde escondernos en esos 500 metros. Si nos van a notar, será ahora. Abejas individuales podrían cruzar el foso y pasar desapercibidas gracias a su tamaño, pero un ejército entero. Pero no traje este ejército aquí sin preparación. Vladimir, ¿qué dice nuestra gente en los muros? Pregunté. Vladimir, que permaneció cerca de mí por ahora, miró a su comunicador, un Beoun que enviaba y recibía mensajes telepáticos en lugar de Vladimir, y luego, después de medio minuto, volvió a mirarme. Los centinelas en las murallas miran principalmente al campamento Naregan. Observaron que Dresch estaba preparando a sus soldados y se preparaba para defenderse de un asalto, pero solo 3 centinelas vigilan el foso que tenemos delante. Sonreí. 3 no eran demasiados, aunque esto no tenía en cuenta a los soldados que, en el peor momento, decidían mirar abajo, solo a los centinelas dedicados. Dile a mis chicas que hagan que los centinelas dejen de vigilar. Miré a Vladimir y al señalero Beound. Cualquiera de ustedes lo hace. La señalera se sobresaltó y miró a Vladimir y a mí, confundida. Claramente, romper la cadena de mando de esa manera era perjudicial para su tranquilidad. Afortunadamente, Vladimir actuó como si nada especial hubiera sucedido. Sí, padre. Vladimir se volvió hacia el señalero. Transfiero la orden de despejar el camino. El señalero asintió rápidamente, sin decir todavía palabra en voz alta. No creo haber oído nunca su voz. Pasó un minuto en silencio. Entonces. El camino está despejado por ahora, padre, dijo Vladimir.
Pero los agentes tuvieron que arriesgarse para abrirlo. Debemos darnos prisa. Asentí. Volaremos a toda velocidad sobre el foso. Crucémoslo lo más rápido posible, chicas. Les dije a los soldados. Volamos sin demora, y todos batieron sus alas tan rápido como pudieron. Incluso las abejas guerreras promedio, que no tenían la velocidad superpotenciada de las abejas morfotipadas, hicieron su mejor esfuerzo. En un instante, el foso quedó a nuestras espaldas y las puertas al frente. Pero no había tiempo para detenerse. A partir de ese momento, con cada segundo que pasaba, nuestra presencia se hacía cada vez más inevitable, así que teníamos que actuar antes que los enemigos. Aquí, Vladimir tuvo que dejarme, junto con la mitad del ejército. Ya sabes qué hacer, gran comandante Vladimir. Solo lo mejor que puedas. Le dije, mirándola a los ojos. Ella me saludó. Sí, y nada menos. Solo más. El ejército ya tenía instrucciones sobre quién iría con quién. Vladimir y uno de sus jefes lideraron dos grupos más pequeños para encargarse de los cañones enemigos, mientras yo me dirigía a las puertas. Pero primero, todos volamos junto a la pared alta, muy alta. Era más alto que el ancho del foso y, por un momento, pareció que nunca terminaría. Entonces volé por encima del borde y de inmediato vi un pecho humano con un llamativo uniforme bardish. Mucho más arriba, una cara de insecto con los ojos abiertos y las mandíbulas abiertas de par en par por la sorpresa. Cierra la boca antes de que entre una abeja. Grité, apuntando y disparando a esa cara con mi aguijón. Se ahogó con un grito y se tambaleó hacia atrás mientras yo volaba sin miedo hacia adelante. Detrás de mí, como una ola viviente, se alzaban cientos de miles de abejas soldado. Señalé hacia adelante, hacia donde estaba el mecanismo de apertura de la puerta. Nuestro objetivo está adelante. Carguen y maten a cualquiera que se resista. Capítulo 368. Los soldados bárbaros no podían resistirse aunque quisieran y lo admito, querían. Nos azotaban con sus espadas. Los más listos o preparados intentaban atrapar abejas con sus capas, trapos sueltos o antorchas encendidas a toda prisa. Pero no eran nuestros objetivos, y no había objetivos que ellos pudieran atacar. Podríamos haber volado justo sobre sus cabezas e incluso sus balas solo habrían herido a alguien si los tiradores hubieran tenido suerte. Aunque mis chicas querían matar a un humano o unos pocos, les ordené que no se distrajeran y solo atacaran a aquellos soldados que se acercaran demasiado a nosotras mientras volábamos hacia el mecanismo de control de la puerta. Sin embargo, no pudimos volar por encima de las cabezas de todos los insectos y dragones que vimos arrastrándose y volando aquí. Era igual que en los informes. El lugar y la gente apestaban, y plagas de parásitos lo azotaban todo. Incluso allí, en la pared, había cientos de cucarachas, arañas, pulgas, una guarnición entera sobre cada humano que pude ver. Y varios dragones que se alimentaban tanto de basura humana como de todos esos insectos. Y lo peor de todo es que mi sistema demostró que todos habían evolucionado. Todos tenían genes para una reproducción más rápida o un desarrollo juvenil, niveles de inmunidad al veneno, genes para digerir cosas que no debían, muchos genes de inmunidad, instintos depredadores adicionales. Estas criaturas evolucionaron para prosperar durante el declive de la civilización humana en un mundo en rápida evolución. Y para comer de todo, incluso entre sí, especialmente entre sí. Al principio todas estas criaturas estaban demasiado asustadas por nuestra aparición repentina y la reacción de los humanos como para atacar, pero poco después de que avanzamos por el muro, algo debe haber hecho clic en sus cerebros. Aunque éramos una amenaza, también éramos innumerables objetivos lo suficientemente pequeños como para que nos atacaran. Un dragón gris solitario, no muy inteligente, pero siempre hambriento, atacó primero a nuestro enjambre, lanzándose hacia nosotros con sus fauces abiertas, claramente con la intención de atrapar una abeja en el aire. Sus alas tenían 30 metros de ancho y proyectaban una sombra sobre una cuarta parte del ejército mientras el dragón volaba sobre nosotros. Disparen contra esa cosa. Ordené, señalándola y siendo el primero en escupirle una bola de fuego por la boca. Mi disparo salió desviado y el fuego cayó sobre el casco de algún desafortunado humano que estaba abajo, pero un segundo después mis chicas escupieron una descarga entera de napalm ardiendo. Por un instante, crearon una pared ardiente en el aire entre nosotros y el dragón atacante. Batió las alas para cambiar de dirección, pero el fuego le quemó las escamas de todos modos.
Con un grito de tristeza, el dragón voló para posarse en el tejado de un castillo lejano, solo para que otros 5 dragones volaran en círculos cerca de nosotros. Todos tenían un gen de inmunidad al veneno y, claramente, ya no les temían a las abejas. Estaba seguro de que comían muchas abejas sin evolucionar hasta hoy, y solo el fuego les hacía pensar un poco antes de atacar. Pero iban a atacar. Podía oírlo en sus pensamientos hambrientos. Y a solo unos cientos de metros de distancia, docenas más de estas bestias estaban posadas en los tejados del edificio del castillo. Vi a varios de ellos despegar y volar hacia las partes del muro donde otros 2 destacamentos de nuestro ejército estaban luchando. Padre, el general Gresch pregunta si ya es la hora, me llegó un mensaje telepático. ¿Ya es la hora, padre? Se suponía que los soldados Gresch y Naregan llegarían a la muralla cuando abriéramos la puerta. Si llegaban demasiado pronto, les dispararían, y si llegaban demasiado tarde, los soldados Bardish podrían bloquear o cerrar la puerta antes de que los soldados Naregan la cruzaran. Sí, dile que se mueva, respondí. La verdad es que no tenía ni idea de cuánto tardaríamos en llegar al mecanismo de la puerta debido a los ataques de los dragones. Teníamos que arreglárnoslas a tiempo de alguna manera. Mi mente zumbaba, creando algo así como un plan, y comencé a enviarlo por todo mi destacamento, agitando los 4 brazos mientras señalaba esto y aquello. Sigan escupiendo fuego a cualquier dragón que se acerque. Hagan 2 filas para cubrirnos la cabeza y que puedan cambiar. Y no se salpiquen, chicas. Fila de abajo, ataquen a cualquier insecto que vean. Los humanos pueden esperar, ustedes pueden ignorarlos por ahora. Ecos de confirmación regresaron a mí. Un instante después el ejército estaba en movimiento nuevamente, pasando a los soldados en pánico y las moscas zumbando y hacia el mecanismo de control de la puerta. 2 dragones más intentaron lanzarse sobre nosotros, pero mi estrategia funcionó. Ambos se asustaron con el fuego y fueron arrojados a un lado. Mientras tanto, otros insectos, sin pensarlo o a propósito, se acercaron e incluso intentaron picotear abejas en los flancos, pero ellas las repelieron. Hubo algunas pérdidas, pero todas ellas se debieron a que los humanos dispararon a nuestro enjambre y golpearon a alguien por accidente. Hasta que los dragones se volvieron aún más atrevidos. ¡Ah! Gritaron varias abejas en estado de shock cuando un dragón gris especialmente audaz voló a través del fuego con sus garras extendidas hacia las abejas que estaban abajo. El aleteo de sus alas arrojó parte del fuego, y el resto se esparció sobre sus escamas. El dragón atrapó un par de abejas con sus garras, desgarrando sus cuerpos y matándolas al instante, y luego voló. Antes de que el fuego pudiera hacerle algún daño real, la mayor parte del fuego fue sacudida del dragón por el viento en contra. Pero estábamos casi cerca de nuestro objetivo, y también sería nuestra salvación. El mecanismo de control de la puerta estaba dentro de una pequeña torre construida sobre la puerta y cubierta por un techo. Adelante. Los dragones no nos alcanzarán dentro. Insistí, justo cuando varios dragones más siguieron el ejemplo del anterior y se lanzaron hacia nuestro ejército. Padre, debemos seguir adelante. Me instó el destructor. Hay demasiados dragones aquí. Levanté mi lanza de punta dorada. La mayoría de estos dragones eran inmunes al veneno, así que dispararles con el aguijón era inútil. Pero aún podía electrocutarlos si se acercaban demasiado. No. Mis chicas necesitan mi liderazgo. Avanzamos juntas. Capítulo 369. Entonces te defenderemos con nuestras vidas, padre, prometió Destructora, apretando con más fuerza su lanza. Después de esto, todas las conversaciones terminaron, porque estábamos volando hacia la cubierta, mientras 5 dragones más se lanzaban sobre nosotros a la vez. Escupir fuego a ciegas se volvió inútil, por lo que ordené a los soldados que ahorraran el combustible que les quedaba. Apunta a sus ojos o boca, si no, intenta esquivarlos. Los dragones no pueden quedarse en un solo lugar. Escribí. Un instante después, el primer dragón se zambulló en el grupo de mis soldados, intentando atrapar con sus fauces a tantos como pudiera, como un tiburón nadando a través de un banco de peces. Se oyeron gritos, algunos de los cuales se cortaron demasiado rápido, pero luego una llamarada. El dragón fue el siguiente en gritar y caer al suelo con un ojo ardiendo. Pero ya causó bastantes estragos con solo aletear y lanzar nuestras filas en todas direcciones. Y era solo un dragón de 5.
Los demás atacaron con similar éxito, y 2 más se vieron obligados a retirarse definitivamente, mientras que otros 3 lograron escapar con quienes lograron atrapar. No me atacaron directamente, pero una ola de viento de uno de los dragones me arrojó a un lado y casi me hace estrellarme contra los brazos agitados de un humano en pánico. Fue malo. Aguanten. Les animé, alzando el vuelo. Dispérsense, pero no se dispersen. Sigan adelante. A pesar de estas pérdidas, seguimos adelante tras unos cuantos ataques de dragones más, y llegamos a un lugar seguro. Tan solo un minuto después, nuestro enjambre voló hacia una ventana de la pequeña estructura de piedra que contenía el mecanismo de cierre de la puerta. Al otro lado había un par de guardias asustados con mosquetes, que se tambalearon hacia atrás ante el enjambre que los empujaba. «Mátenlos», ordené, y fui el primero en disparar mi aguijón. Un disparo a cada humano y los abatieron. Entonces, algunos soldados descendieron para rematarlos con sus propios aguijones y armas. Aparte de estos 2 soldados, el edificio era pequeño y estaba casi vacío, salvo por una pequeña horda de cucarachas que se dispersaron por los rincones al vernos aparecer. Una puerta de aspecto grueso separaba convenientemente la habitación de la pared exterior, lo que nos permitió tener tiempo libre de interrupciones. Mientras tanto, guié al grueso de nuestra división del ejército hasta el mecanismo de la puerta. Era una polea enorme con rollos de cadenas enrollados a su alrededor. Cada eslabón de la cadena medía 40 metros de largo, y el resto de la polea estaba dimensionado a escala. Gracias al foso, en lugar de abrir la puerta tirando de ella hacia arriba, se abría tirando de ella hacia abajo, lo que también servía de puente. Un solo humano probablemente no podría mover esta palanca. Tampoco había posibilidad de que las abejas pudieran hacerlo, ni siquiera un ejército de ellas. Pero claro que ya lo sabía. Por eso vine preparado. Muy bien, chicas. Dejen de picar a estos tipos. Ya están muertos. Antes de que los enemigos entren por esta puerta, debemos ocuparnos de las puertas. Tráiganme las bombas. Del ejército salieron volando 1000 abejas. Cada una llevaba en el cinturón un saco de cuero del tamaño de una cabeza, además del equipo habitual. Aquí, padre. Dijo el jefe de este millar, saludándome. Hemos perdido algunas bombas por los ataques de los dragones, pero la mayoría están aquí. Sonreí y miré el mecanismo de control de la puerta. Aunque levantar la puerta era difícil incluso para los humanos, dejarla caer fue mucho más fácil. Solo tuvimos que dejar que la gravedad hiciera el trabajo por nosotros. Genial. Colócalas ahí. Señalé el lateral del mecanismo, donde una sola clavija metálica impedía que la cadena se desenrollara sola. Mis chicas trabajaron con rapidez. Antes de que los humanos se dieran cuenta de que debían defender sus puertas de nosotros, los soldados terminaron de colocar las bombas de pólvora y de atarlas con una mecha larga. A mi orden, el jefe guerrero escupió una chispa en el extremo de la mecha y todos volamos hasta el extremo más alejado de la habitación mientras la mecha se quemaba. 3, 2, 1. Una explosión. Lanzó una ráfaga de viento que me alborotó el pelo incluso a cientos de metros de distancia, y aún así no fue suficiente para hacer más que vibrar el mecanismo de la puerta. Incluso la clavija metálica alrededor de la cual estaba colocada la pólvora emergió del humo doblada, pero intacta. Por un momento desgarrador, pensé que esto era todo. Entonces, con un doloroso crujido metálico, la cosa se dobló cada vez más bajo el peso de la cadena y la puerta. Hasta que... grieta. Se rompió en dos, y con ensordecedores ruidos de metal y un rápido movimiento de la palanca de la polea, la cadena de la puerta comenzó a desenrollarse. Las puertas se abren, y justo a tiempo, padre. Me informó inmediatamente el agente de Gresch desde afuera. El general Gresch llegará en menos de un minuto. Los humanos han empezado a dispararnos, pero solo con mosquetes. Sonreí. Esto significaba que los demás destacamentos del ejército estaban logrando neutralizar los cañones de la muralla. Maravilloso. Espero que Gresch esté listo para la carnicería. Y tenga sus arietes listos. Al fin y al cabo, aunque acabamos de ocuparnos de la puerta principal del castillo Sonerat, una fortificación de ese tamaño siempre tenía más de uno. Además de la puerta principal del puente, el castillo Sonerat también tenía una reja de hierro que se abría tirando hacia arriba, no bajándola. Nosotras, las abejas, no podíamos abrirla ni aunque lo intentáramos. En ese momento, la puerta de la sala de mecanismos se abrió de golpe.
Al otro lado había un par de soldados con espadas y pistolas. Sonreí. Sí, no pudimos abrir más puertas. Pero mientras estamos aquí, mis chicas y yo podríamos facilitarle el trabajo a Grest matando a más gente. Entonces los soldados de Naregan nos facilitarán nuestro trabajo derribando a todos esos malditos dragones. A las armas, hija mía. No dejaremos que estos humanos vuelvan a cerrar las puertas. Capítulo 370. Los dos primeros humanos que intentaron llegar al mecanismo de control de la puerta murieron rápidamente. Los 10 siguientes, algo más lento. Después, el resto intentó reagruparse e incluso llevaron antorchas para atacar a los soldados abeja en las puertas. Fueron fácilmente flanqueados por un destacamento de soldados que salieron volando de la habitación a través de la ventana de la tronera y fueron asesinados. Mientras tanto, abajo, Grest condujo a sus ejércitos por el foso y llegó a la reja de hierro. Su agente B me informó de sus éxitos mientras luchábamos. Todo iba muy bien. Los destacamentos del ejército de abejas que atacaron los cañones lucharon contra los humanos y encontraron refugio de los dragones en un lugar poco convencional, dentro de los mismos cañones después de que sus artilleros fueran asesinados. Tomé nota para elogiar a Bloodimina, a quien se le ocurrió esta idea, por su ingenio después de esta batalla. Mientras tanto, las fuerzas de Grest traspasaron la puerta de hierro. Los defensores del castillo Sonerat, que de otro modo habrían aniquilado a los soldados nareganos con sus cañones y mosquetes, estaban demasiado distraídos para organizar una defensa adecuada. Aunque hicieron lo mejor que pudieron, los soldados de Naregan lograron entrar con pérdidas mínimas y comenzó un furioso combate cuerpo a cuerpo. Castillos como este eran defendibles no solo mientras el enemigo estaba afuera, sino en cada paso del camino. Muchos combates se desarrollaban dentro de los edificios. Aquí también dirigí a los soldados abejas. Estas habitaciones eran pequeñas, oscuras y húmedas, por lo que los insectos y las ratas proliferaban allí. Nos topamos con hordas de ellos bajo los pies de los soldados bardos. Pero la mayoría de estas plagas no eran lo suficientemente valientes como para atacar a grandes grupos de abejas. Y dentro de los edificios, estábamos protegidos de los dragones y podíamos matar humanos hasta cansarnos. Solo teníamos que tener cuidado de no incendiar ningún mueble por accidente. La sangre corría a diestro y siniestro mientras abríamos paso entre insectos y humanos junto a los soldados de Naregan. En este lugar repugnante, moscas y ratas se lanzaban a morder los cadáveres en cuanto caían al suelo, a menudo incluso antes de que dejaran de retorcerse. Fue una locura. La fauna local se reprodujo tan rápido que se morían de hambre, hasta el punto de que su hambre se volvió mucho más fuerte que su miedo habitual. Seríamos atacados mucho más masivamente por ellos si no estuviéramos volando por encima de los peores, como las ratas. Así, los ejércitos de Naregan y del Imperio de las Abejas avanzaron gradualmente hacia el interior del castillo, ocupando una habitación tras otra y un patio tras otro. Sufrimos bajas, pero fueron menores, tanto en mi ejército como en Grest. En la torre del homenaje, el avance tuvo que ralentizarse de nuevo. Los defensores comenzaron a luchar con aún más desesperación que antes, y los pasillos eran deliberadamente estrechos. Nuestros soldados, tanto abejas como humanos, estaban bastante cansados tras la prolongada lucha, y muchos tuvieron que tomar descansos para poder reincorporarse a la lucha. El combustible para escupir fuego también se estaba agotando después de toda esta lucha, y muchas abejas estaban guardando sus últimas reservas y, en cambio, luchaban solo con sus ballestas y lanzas. Pero estaba seguro de que aún teníamos suficiente fuego y aguijones para romper las últimas defensas. Las abejas volaban delante para matar y distraer a los defensores de la fortaleza. Para nosotros, los pasillos aquí eran más que amplios y siempre podíamos entrar por las ventanas. Al principio, la lucha se desarrolló igual que en los demás edificios que rodeaban la fortaleza, con muchos disparos de mi aguijón y algo de escupir fuego. Mientras los soldados abeja presionaban a los defensores desde arriba, Grest condujo a sus combatientes abajo. Personalmente, como me informó su agente con entusiasmo. Fue arriesgado, pero ¿quién era yo para hablar? Mis soldados y yo atravesamos otro pasillo cuando un leve olor me hizo dudar. Me quedé flotando en un lugar, agitando las antenas e intentando comprender si lo olía bien. Un escarabajo del doble de mi tamaño se lanzó hacia mí con la mirada asesina y enormes púas por todo el cuerpo.
Antes de que pudiera abrazarme hasta la muerte, Destructor se lanzó a bloquearle el paso con un potente martillazo que le rompió dos púas en la cabeza y le quebró una placa de quitina en la frente. La masa de la criatura aún hizo retroceder a Destructor, pero entonces otros tres guardaespaldas se abalanzaron más cerca y remataron al enemigo con varias puñaladas de lanza en la piel abierta entre las placas de quitina del escarabajo. Padre, no te quedes ahí parado, me reprendió una Destructora algo alterada, volviendo a rondar cerca de mí. Para mi alivio, solo perdió un punto de vida. Gracias, Destructor. Pero me detuve por una razón. Fruncí el ceño y le envié un mensaje a la agente de Greshch. Era una sabuesa como todas las agentes abejas, y su olor era mucho más fuerte que el mío. También sentí que probablemente estaba más cerca de su origen. Agente, ¿huele a aceite? Solo responde. Es importante. Claro que sí, padre. Los humanos usan aceite en muchos lugares. También tienen una cocina en este edificio, y está en el primer piso. Ahí tienen aceite. No, más petróleo. Petróleo derramado que huelo hasta aquí. Yo, Sí, ¿puedo oler algo así cerca? Maldije en voz baja y volé hacia una zona más aislada del pasillo. Destructor, cúbreme un momento. Tu padre necesita pensar. Sí, padre. Respondió sin dudarlo, a pesar de sus comentarios anteriores sobre mi seguridad. Y pensé, pero no en mis propios pensamientos. Me concentré en los pensamientos de los humanos en ese edificio. Era difícil escucharlos a todos sin siquiera verlos, especialmente cuando muchos de ellos tenían pensamientos fuertes sobre el dolor o la muerte. Pero entonces lo escuché. El pensamiento que temía escuchar. Estamos condenados, estamos condenados, estamos condenados, al menos mi cuerpo no caerá ante estas criaturas. Mi alma será purificada por el fuego. Solo un poco más de aceite, y todos arderemos. Fin del capítulo 370.